Hoy te voy a explicar cómo puedes comprender el mensaje que hay detrás de cada síntoma físico, cómo según el tipo de tejido o órgano afectado me está hablando de diferentes conflictos y de dónde nace todo esto y cómo es que hoy logramos comprender eso a través de los síntomas y la conexión que hay entre la familia, los vínculos emocionales. Así que quédate hasta el final y suscríbete a este canal si quieres comenzar a entender todos esos vínculos emocionales, cómo afectan a tus mascotas, tener mayor conciencia sobre lo que es el bienestar animal de una forma integral y cómo cuando tú comienzas a sanar muchísimas cosas va a impactar muchísimo la salud de tus mascotas. Para comenzar te quiero explicar una herramienta que estoy usando hoy en día en ese proceso de acompañamiento que hago con los pacientes y es la descodificación biológica de las enfermedades, que la conocí primero porque yo la comencé a aplicar en mi vida y los fármacos me hacían mucho daño. Estaba cansada de tomar mil cosas y no ver como mejorías a nivel físico y otra vez como muchas enfermedades recurrentes. Conocí y hice terapia con esto, comencé a entender cómo los síntomas físicos estaban muy relacionados a conflictos emocionales, a un pasado, a un montón de heridas y fue muy impactante ver cómo a través de encontrar el conflicto, gestionarlo, la biología comenzó a responder, ya no tenía como los síntomas tan recurrentes, comenzó a cambiar drásticamente mi salud. Y a partir de esa época de mi vida, comenzar a cambiar el paradigma de lo que es la enfermedad, de lo que son los síntomas, porque siempre nos han hecho creer como que no, es lo peor, me está atacando, son un problema, pero realmente he podido comprender que son una solución que el cuerpo encontró para ese conflicto que estemos viviendo, sea físico, real o imaginario. Eso me comenzó a generar muchos cuestionamientos. Estando en la universidad comencé a ver como muchos casos clínicos en los que la respuesta final de ese caso era como no hay solución para esto, es genético, ya tienes que vivir con ese síntoma eternamente, o no encontrar como respuestas del porqué de muchas enfermedades, quizás recurrentes en un hogar, en diferentes mascotas de un mismo hogar con el mismo síntoma, sin tener nada que ver la raza, la especie, y eso me generaba muchísimos cuestionamientos. Y después conocí como la descodificación biológica también podía ser útil y aplicable en las mascotas y fue como impresionante entender que también ellas se adaptan, que se adaptan por conflictos reales que están viviendo, pero también por esos conflictos emocionales del entorno. Y para que entiendas un poco de dónde sale la descodificación, esto qué es, cómo es que esto me explica este mensaje del síntoma. Nace de un médico alemán que se especializó en medicina interna, que trabajó en oncología muchos años y que también se cuestionó muchas circunstancias que vio en pacientes, especialmente porque mataron a su hijo y su esposa y él comenzaron con un cáncer en el sistema reproductor cada uno y eso lo hizo a cuestionarse un montón, como por qué en esta zona, por qué los dos con el mismo síntoma. Y él, después de un proceso muy largo de estudios, de analizar muchos casos, de hacer muchos tags, donde comenzó a identificar 5 leyes biológicas, que es como lo que sostiene esto y que hoy hemos podido comprobar con muchísimos pacientes, comenzó a entender cómo había una conexión entre la psique, la mente y el órgano y cómo cuando habían ciertos conflictos, una parte del cerebro se veían unos focos de afección y ese foco indicaba que habían ciertos órganos afectados y comenzó a entender toda esa relación que había entre el órgano del cerebro y la conexión con los órganos y los sistemas y el síntoma que se manifiesta según el conflicto. Entonces, como para que puedas como entender más desmenuzadamente lo que es la descodificación biológica, es entender la biología se adapta formando masa o haciendo úlceras o produciendo o haciendo que una glándula comience a producir o que se bloquee esas glándulas solamente en pro de buscar una solución para el organismo. Y esto fue como que se abrió un panorama
de posibilidades y entender a profundidad qué era lo que estaba sucediendo en los hogares, porque mascotas volvían una y otra vez con el mismo síntoma y realmente era porque no estábamos yendo a la raíz del problema, que en la mayoría de casos esa raíz del problema son esos conflictos que se están viviendo en ese entorno familiar, en ese clan familiar, que están detonando una y otra vez esa esa misma adaptación y que según el órgano o tejido afectado nos va a hablar de qué tipo de conflicto pues se puede estar viviendo a su alrededor. Por ejemplo, algunos conflictos asociados a sistemas es en la piel, vamos a ver que está muy relacionado a conflictos de contacto, ya sea por una separación o un contacto no deseado. En el tema de columna y cadera, conflictos de sostén, que puede ser desde una pérdida de una casa, del trabajo, o sentir que lo que se está llevando en la vida es muy pesado. También las adaptaciones a nivel digestivo están muy asociadas a todo lo que es muy difícil de digerir, de metabolizar, que puede ser algo real que está consumiendo, que es difícil de digerir, como una circunstancia que para la biología es la procesa en esta parte digestiva. Entonces, esto muy por encima, porque obviamente cada gato es un ser único, un individuo único, y en cada hogar también se manifiestan los conflictos de diferentes formas. No podemos como decir, si esto es afectado, sí o sí, siempre va a ser de esta forma el conflicto. Para eso se hace como un acompañamiento más profundo, para entender realmente qué es lo que su biología está adaptando y cómo lo podemos acompañar en ese proceso. Pero lo importante es que hoy comiences a crear mayor conciencia y a entender que ese síntoma, ese diagnóstico no está atacando a tu perro, está haciendo esa solución biológica que él encontró y que vamos a analizar qué es lo que lo puede estar detonando, desde algo físico real de su entorno que puede estar llevando que él se adapte así, por ejemplo, lo del sistema digestivo, que no esté comiendo, que le estás dando fritos, le estás dando harina, le estás dando chocolate, cebolla, cosas que para su cuerpo no digiere y metaboliza muy bien, o hay circunstancias en el hogar que pueden ser complejas de digerir también para ti y él está sintiendo esa emoción. Hoy quiero que te quedes con algo y es que el síntoma no es el problema, la enfermedad no es el problema. Ellos son antes esas banderitas que nos están mostrando por dónde es que hay que comenzar a hacer ajustes en tu hogar para que ellos comiencen también a vivir con mayor bienestar, ya sea ajustes en los hábitos, en la alimentación o en esas emociones frecuentes y constantes que se están dando en el hogar que ellos están compartiendo y viviendo contigo. He visto en procesos de acompañamiento que tengo unos cambios impresionantes en pacientes porque la familia ha comenzado a hacer ese cambio interno, a gestionar ese cambio interno que obviamente esto no va a reemplazar las terapias, no va a reemplazar las ayudas diagnósticas que se tengan que hacer, exámenes, ecografías, radiografías, pero esto cuando lo unimos a comprender qué está pasando a profundidad en ese entorno y comenzamos a integrar todo esto para que tengan ese bienestar. He visto como a largo plazo comienzan a tener una sanidad mucho más profunda y sostenida porque no estamos simplemente como quitando el síntoma, sino que estamos encontrando la raíz de lo que lo está causando. Podemos hacer tratamientos para esos temas óseos, articulares, ayudarle con el dolor, obviamente, porque es un proceso que duele. Pero si no hacemos esa gestión interna de lo que está detonando estos síntomas, va a llevar a que esos síntomas vuelvan una y otra vez, ya sea en ese mismo punto o en otro, porque no estamos yendo a ese conflicto profundo que es el que está detonando esto. Y durante los acompañamientos hacemos un proceso de forma integral en el que analizamos cómo está su entorno, cómo están sus hábitos, cómo está su alimentación, porque todo es importante encontrar ese medicamento constitucional homeopático para que haya mayor equilibrio. Y, y he visto también cómo esto no solamente ha impactado positivamente a las mascotas a nivel comportamental, de salud, sino a la familia que ha comenzado a sentirse también con mayor calma, paz, tranquilidad, entendiendo realmente qué es lo que le sucede,
entendiendo cómo reaccionar ante ciertos síntomas que se pueden presentar. Ver historias en el que no solo se impacta la salud y el bienestar de las mascotas, sino también de esos miembros del hogar. Así que si tú quieres que te acompañe en ese proceso de bienestar de forma integral, para que se dé una sanidad mucho más profunda desde la raíz de lo que está detonando todos los síntomas en tus mascotas, escríbeme la palabra sanar en Instagram y te cuento cómo podemos iniciar este proceso. Y déjame en los comentarios si tienes dudas, preguntas sobre este tema. Dale like a este video si fue útil esta información para ti y nos vemos en un próximo video.